Pero para hablar de esto estamos en comunicación con la diputada porteña Miriam Bregman. Miriam, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué opinás del fallo de ayer? ¿Te parece que fue un revés para el gobierno? Opino muchas cosas, Bien. muchas cosas porque puede ser analizado desde ángulos muy diferentes. Uh-huh. Por tu primera pregunta, evidentemente es un fuerte revés para el gobierno. Si vos lo pensás para atrás, decís, ¿para qué se jugó a semejante cosa? Sabiendo que si hay algo que el macrismo maneja es la justicia de la ciudad y obviamente tiene una cierta afinidad, como se demostró en este fallo, con la Corte Suprema. Es evidente que como mínimo lo tendrían que haber pensado. Es un fallo netamente político, es un revés fuerte para el gobierno. Creo que la Corte Suprema no solo está hablando de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, sino que también está dando una señal frente a futuras medidas que pueda tomar el gobierno o el Congreso de la Nación, por ejemplo, reforma judicial, ¿no? Uh-huh. Porque vos sabés que cuando se plantan, como se plantaron ayer algunos de los cortesanos, con votos muy fuertes, fortísimos, como el de Rosenkrantz, es evidente que están dando una señal política más allá de eso, y teniendo en cuenta un elemento más, que esperaron que pase la vigencia del decreto, que todos decían, bueno, después la Corte va a decir que es abstracto, y a pesar de eso resolvieron. Me parece que los tiempos fueron muy medidos. Uh-huh. Resolvieron después del 30 de abril para dar una señal política. Así que, como te digo, se puede mirar desde muchos lugares. Desde de qué significa como mensaje político, es un mensaje político muy fuerte para el gobierno. Y recién estaba repasando alguna de las cosas que dijo Rosenkrantz, que me parece que es como el que hace el voto más deliberadamente pro Larreta. Ajá. Es como la contracara de aquel, ¿te recordás de Mayán, que dijo en pandemia no hay derechos, dijo el senador? No, bueno, acá le están diciendo en pandemia las provincias o la ciudad de Buenos Aires pueden hacer lo que se les ocurra. Es como otra manera de llegar a un lugar bastante parecido. Claro, claro. Habla también en un sentido de una crisis más de la posibilidad de resolver estos aspectos desde la pura política, ¿no? Y un rol, si se quiere, más de árbitro también en este caso de la Corte. Sí, un árbitro muy jugado. Uh-huh. Para uno de los dos contrincantes. No voy a poner algún ejemplo de fútbol que se me ocurren un montón porque seguro que va a tener resquemores en alguna parte de la audiencia. Pero parece un árbitro que está apostando muy fuerte a una postura. Pero del otro lado, vos pensás, teniendo el Congreso abierto, habiendo decenas de proyectos, porque el oficialismo, el peronismo, el Frente de Todos, se encarga todo el tiempo de polarizar con la derecha. Bueno, la derecha no quiere vacunas, la derecha no sé qué. Pero desde la izquierda nos consta, tenemos diputados y hemos presentado muchos proyectos para discutir la pandemia. Eso no se discute en el Congreso. Entonces, con un Congreso que se puede reunir, que puede discutir la manera de hacerse de vacunas para toda la población, que puede discutir medidas, saca un decreto de necesidad de urgencia que abre todo este proceso, la posibilidad de cuestionamiento, y por otro lado, también, fíjate que hay una especie de chicana que le hace la Corte al Gobierno Nacional que le dice, ustedes nos fundamentaron por qué las escuelas tendrían que estar cerradas. Y ahí vamos a un debate, porque si vos te fijás en los medios de comunicación de los últimos días, el Gobierno Nacional varios días después empieza a buscar estadísticas y a tener voceros a los medios de comunicación diciendo, miren, acá están las estadísticas del mundo, que eran ciertas, donde con determinado nivel de contagio las escuelas se cerraron. Pero eso aparece varios días después en el discurso del gobierno. Es decir, vos vas viendo una serie de improvisaciones y jugadas políticas donde lo que queda muy lejos es aquello que han dado en llamar el interés superior del niño. Los intereses de los pibes, de la escuela, si es virtual o no es virtual, cómo hacen los papás que no pueden mandar a los chicos a la escuela para tenerlos en su casa, qué medidas de sustento económico, qué medidas sanitarias, qué van a comer esos chicos si se quedan en casa, es lo suficiente. Todo eso lo hemos visto otros
Lo han visto los sindicatos, lo hemos visto desde la izquierda, hemos peleado porque los chicos tengan comida adecuada, pero las fuerzas mayoritarias realmente han hecho esto una disputa electoral donde, como te digo, es verdad que a nivel internacional con un determinado número de contagios las escuelas se fueron cerrando, pero ese debate tendría que haber estado primero, no después, cuando la Corte estás viendo que te puede fallar en contra. Claro, claro. Estamos en comunicación con Miriam Bregman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Izquierda, por el PTS. Tom. En un comunicado de prensa fue que le respondieron a la Corte Suprema el oficialismo. Hay una frase que dice en este comunicado: es un deber y un objetivo central de este gobierno garantizar el derecho constitucional de la educación. Vos recién mencionabas cómo era el estado de las escuelas. ¿Qué otras denuncias te han llegado a vos como diputadas? Ayer tuiteaste algo que tiene que ver también con que la gente cursa en escuelas lejanas, o sea, los docentes tienen que viajar en medios de transporte. ¿Qué otras denuncias te llegaron a vos, Miriam? Mira, lo vivo como madre, ¿no? Porque también a veces hay que preguntarle a mucha de esta gente si conoce cómo funciona la escuela pública, si sus hijos van a la escuela pública. Si vos mirás en el aula donde está mi hija, por ejemplo, no te quiero dar porcentajes, pero un 20-30% de los chicos viajan. O sea, eso que dicen de que no viajan, que la mayoría viven cerca, yo no sé dónde viven. Y te digo, hay un fenómeno que pasó en los 2 últimos años, que es muy pronunciado, que es que muchos chicos se van a vivir a provincia porque ya no pueden seguir alquilando en capital. Claro, porque está imposible. Yo no puedo dar nombres, obviamente, pero tengo los nombres de la escuela que conozco, de las escuelas de amigos que conozco, donde el hecho de que en capital ya no se puede alquilar, como decís vos, porque es imposible por el nivel que tiene el valor de los alquileres en capital, hace que muchos chicos que vivían en capital hoy vivan en provincia y tengan que viajar y tengan 4 colectivos para llegar a la escuela. Entonces, son todas realidades que no se contemplan de ninguna manera, pero insisto, no se contemplan tampoco en el DNU, No se contempla tampoco en el DNU. El DNU no solo tiene un problema de un mecanismo bastante antidemocrático de resolución de una pandemia que se podría haber discutido. Claro, el problema es que si vos lo discutís en un ámbito como el Congreso, te sometés a que venga Nicolás del Caño y te diga: ¿por qué no discutimos cómo hay vacuna para todos los y las docentes? Claro, tenés ese riesgo. Por decreto estás vos solo con tus papelitos, decís y se terminó la discusión. Pero tenés también una realidad que no se contempla, que es que verdaderamente el hecho de el enorme ataque, ajuste social que hay en curso ha hecho que en los últimos años, te digo para los chicos, por ejemplo, que van a sexto o séptimo grado, que empezaron viviendo cerca de la escuela, pero que hoy ya no viven cerca de la escuela, ni que hablar en el secundario, donde el criterio por el cual uno elige el colegio es bastante diferente que el de la proximidad. Hay otros criterios, está el gusto, si el chico quiere una orientación en arte, quiere una orientación en otra cosa, hoy hay otros criterios. Pero en la primaria también está pasando eso, la situación socioeconómica influye en montones de aspectos que no se han tenido en cuenta, y que es llamativo que un fallo de la Corte no diga una palabra, no dice una palabra de lo que venimos luchando porque se contemple la conectividad. Con Alejandrina Barri presentamos un proyecto, otros compañeros míos en las legislaturas del país lo han hecho también, para que todos puedan tener conectividad. No se discute el problema de cómo se viaja a las escuelas, no se discute ninguna de las cosas que afectan a las familias reales, a las familias que no están en esto, a ver si la reta es el mejor candidato opositor, si con esto bajamos a Bullrich, subimos a tal y bajamos al otro. Me parece a mí que hay una discusión profunda, que es la educación, y que estalla de la peor manera, que es a través de esta disputa, con, insisto, indicadores en todo el mundo que dicen que con un determinado nivel de contagio las escuelas es mejor tenerlas cerradas y que las clases no sean presenciales. Esa es otra discusión, pero la Corte aprovecha todas estas debilidades para hacer un fallo, como les decía al principio, netamente político. Y déjame decirte algo más que olvidé antes. En uno de los votos se dice algo que es muy importante, porque le dicen: aunque el Congreso de la Nación hubiese discutido esto por ley, también la ciudad de Buenos Aires tenía autonomía para respetarlo o no. Fíjense qué lejos que llega. Claro, eso es un salto, ¿no? Claro. Aunque hubiese salido por ley,
igual la ciudad. Y acá vamos a una discusión profunda que ayer tenía con Cristian Castillo y con otros compañeros, porque nosotros desde Frente de Izquierda lo hemos planteado muchas veces, que es esta fragmentación que en los 90 se ha hecho de la educación pública. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo vivía en un pueblito de la provincia de Buenos Aires y estudiaba con un programa que era el mismo programa que estudiaba mi prima en la ciudad de Buenos Aires. En los 90 se descuartizó la educación pública, hasta se la municipalizó para no hacerse cargo el gobierno nacional de lo que consideraban un gasto, y esto no se ha tocado de fondo, se ha ido a paritarias nacionales, algunos temas, pero de fondo se dejó la base de eso que exigía el Banco Mundial, que era la destrucción de la salud y la educación, que se provincialice y que se municipalice. Esto, digo, no quita, es otra discusión, pero no quita que tiene particularidades regionales la educación y que habría que contemplar muchísimas particularidades que hacen, por ejemplo, el contemplado de lengua mapuche, por ejemplo, en la Patagonia. Son muchas cosas que tendríamos que discutir y que no vienen a cuento, pero sí que debería haber un sistema educativo nacional único. Es esto que estamos viendo hoy, es como el último estertor de los 90 que tampoco nadie discute. Fíjate que se sigue discutiendo en un nivel de superficialidad tal que la Corte Suprema se da el lujo de decir, aunque dicten una ley, si la Ciudad de Buenos Aires y la clase no tiene. Claro, claro. Miriam, por este punto que planteabas también respecto de la decisión de la Corte, cómo entra ahí a jugar entre distintos intereses políticos, ¿por qué te parece que se dice que la Corte funciona como una casta? Porque lo es. Porque, mira, la Corte y el sistema judicial de conjunto es una casta de las más consolidadas. Recordarás, bueno, no sé si recordarás, porque sos joven, pero... Ahí estamos. Uno de los grandes lemas de las madres de Plaza de Mayo, de Eve de Bonafini durante muchos años a la salida de la dictadura, eran los jueces, 400 jueces que quedaban de la dictadura. Y si vos miras, si hay uno de los poderes, creo que eso y seguido a la par por el sindicalismo más tradicional, el Poder Judicial no sufrió prácticamente ningún cambio, más allá del recambio natural de la salida de la dictadura para acá. Es decir, es una casta que logra incluso preservarse a través de los años y a través de las dictaduras. Vos pensás que los jueces del que hacen el juicio las juntas, incluso jueces y fiscales, la mayoría venían de la dictadura. Vos fíjate hasta qué punto, pongo ese ejemplo porque es como el juicio máximo de la democracia capitalista en Argentina, ¿no? Bueno, el ejemplo que siempre se pone, logramos el juicio de la Junta con jueces de la dictadura, con fiscales que venían de la dictadura y que habían tenido actuaciones muy, muy polémicas en causas como, por ejemplo, la masacre de los Palotinos. Entonces, esa casta judicial no solo tiene privilegios económicos que los tiene, los jueces que ayer se dieron el lujo de fallar por Zoom, ganan más de 1 millón de pesos por mes, más de 1 millón de pesos por mes. Con la firma electrónica, el Zoom y la firma electrónica. Exactamente, ellos funcionan por Zoom y firma electrónica desde sus lujosas mansiones y a vos te dicen que tenés que ir todos los días a la escuela y complementado con un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que salió hace horas también, que dice que si haces paro te descuentan los días. Entonces es patadas para los de abajo y para ellos solo privilegios. Bueno, esa casta no solo es que tiene muchos privilegios económicos, que por supuesto es la base, también tiene una protección profunda a través de los sucesivos gobiernos, y cada vez que intentan reformas, son siempre tan cosméticas que logran enervar la casta, aunarla en defensa de sus privilegios, pero nunca cambian nada, porque vos pensás la cantidad de veces que han escuchado la palabra reforma judicial en la última década, y vos decís, ¿cómo pueden seguir fallando así, sin contemplar absolutamente nada? Si tantas veces se habla de reforma judicial. Bueno, eso tiene que ver con que jamás se discute profundamente lo que proponemos de Frente de Izquierda, que es terminar verdaderamente con esos privilegios, que sean elegidos por el voto popular, que tengan que rendir cuentas, que sean revocables, que no pueda haber tipos como Yarvide años en la justicia y que nadie pueda hacer nada, personajes o como Bonadío, o poner el nombre que quieras, no estoy haciendo con esto, poniéndome en alguno de los bandos que se tiran de jueces. Me parece que de conjunto es una casta completamente que se va alineando con el poder de turno y que va teniendo estos fallos
que hay que ver si estos se alinean con el poder de turno, qué nos están queriendo decir de los próximos fallos que va a sacar la Corte. Pero la Corte Suprema durante todo el macrismo hizo fallos terribles, completamente alineados con las empresas. Yo siempre pongo uno de ejemplo de un médico del hospital alemán que trabajó 20 años para el hospital alemán y le dijeron que tenía que seguir tercerizado porque el hospital alemán no tenía ninguna relación laboral con él, que estaba muy bien que sea monotributista. Es decir, fallos que son la base del funcionamiento de la precarización laboral en Argentina, y eso no se cuestiona, no se habla, nadie lo menciona, después dicen, la Corte nos falló en contra. Bueno, sí, es la Corte que viene teniendo todo este tipo de ataques al pueblo trabajador, pero claro, como son ataques al pueblo trabajador, nadie Claro, nadie dice nada. Nadie dice nada. Bueno, Miriam Bregman, te agradecemos, Miriam, por tu tiempo y por la comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam, una última cosa. La sí. consigna del día. Ahí va. ¿A dónde llevarías a Carlos Marx en su cumpleaños? Es el cumpleaños de Carlos Marx. ¿A dónde lo llevarías? Y con la consigna diría a todas las escuelas Ahí va. a explicar un poco de marxismo. Me parece que vendría muy bien. Muy bien. Gracias, Miriam, por tu tiempo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pasaba Miriam Bregman.